o con el hecho de conocer el valor de una cantidad, ¿verdad? Comparándola con un patrón establecido. Un patrón establecido es una referencia que nosotros, los seres humanos, nos inventamos por conveniencia, porque nos sirve, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que las unidades de medir no son ni correctas ni incorrectas. Nada más pueden ser convenientes o inconvenientes, ¿verdad? Por ejemplo, para medir distancias utilizamos el metro, ¿verdad? Pero también se puede utilizar el kilómetro o la milla o el pie, ¿verdad? Y cada una de esas diferentes unidades para medir distancia tienen una utilidad dependiendo del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que no sea una buena idea medir la distancia entre dos ciudades, tal vez no sea buena idea medirla en centímetros, pero se puede medir en kilómetros, ¿verdad? Que es más como una unidad más aplicable a eso. O si yo quisiera medir, por ejemplo, la distancia que hay entre dos estrellas, tal vez lo correcto no sea medirla en kilómetros, o no lo correcto, tal vez lo más conveniente no es medirla en kilómetros, sino medirla en años luz, por ejemplo, ¿verdad? Es otra unidad de distancia. Eh, las unidades de medida, ¿verdad? Resultan muy importantes y resultan útiles cuando las diferentes personas o los diferentes grupos sociales, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para entenderse entre sí. Por ejemplo, si yo tengo dos países donde utilizan como unidad de medida el largo del brazo, ¿verdad? Pues obviamente las medidas van a ser diferentes dependiendo del largo del brazo de cada persona, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos todos de acuerdo para utilizar como unidad de medida el metro, lo que sea que signifique el metro, ¿verdad? Si el metro es lo mismo para todos nosotros, entonces resulta útil, resulta conveniente utilizarlo, ¿verdad? En física tenemos, ahora sí voy a empezar a escribir. En física tenemos, 7 unidades fundamentales de medida. Voy un momentito, es que no encuentro dónde está el lápiz. Aquí, voy un momento. Listo, ahora sí. Tenemos las unidades fundamentales de la física. Son 7. Y para conocer las unidades fundamentales, requerimos anotar 3 cosas, ¿verdad? En primer lugar, tenemos la cantidad física que se mide. Tenemos también el nombre de la unidad. Vamos a hacer un cuadro. Y tenemos también el símbolo de la unidad. Vean, la cantidad física es el fenómeno que queremos estudiar. Y ese fenómeno existe independientemente de si alguien lo estudia o no lo estudia, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo quiero medir la estatura de una persona, yo puedo medirla en metros o en centímetros o en pies, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica es común medir la estatura en metros. Una persona alta puede medir 1,80 m, ¿verdad? Pero en Estados Unidos utilizan el sistema de unidades imperial, entonces puede ser que lo midan en pies. 1,80 m es aproximadamente 6 pies, ¿verdad? Ahora, independientemente de que yo reporte la estatura como 1,80 m o como 6 pies, el hecho es que la estatura existe, ¿verdad? La persona existe y la estatura existe como un objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, la estatura es algo real que está ahí independientemente de la unidad de medida que yo decido utilizar para medirla. Hace un momento habíamos hablado acerca del metro, ¿verdad? El metro
se representa con la letra M minúscula. ¿Qué es lo que se mide en metros? ¿Qué es lo que nosotros medimos en metros? ¿Cómo se La llama? distancia. La estatura. Bueno, la estatura es un caso particular, pero en general se llama la distancia, ¿verdad? Una estatura es una distancia. Pero sí, la distancia. Muy bien. ¿La distancia se mide solo en metros? No, ¿verdad? Pero el metro es la unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades. Vamos a llamarlo el SI, ¿ok? Y lo usamos para medir distancias. Muy bien. ¿Alguien me puede mencionar otro ejemplo de unidades fundamentales? Por ejemplo, ¿cuál es la unidad para medir el tiempo? Segundo. Muy bien, está el segundo, ¿verdad? El segundo no es la única unidad de tiempo. También está el minuto, están las horas, los días, etcétera, pero la unidad fundamental es el segundo. Y el símbolo de segundo es una S minúscula. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la unidad para medir la masa? Kilogramo. El kilogramo. Vean esto. El kilogramo es fundamental a pesar de que lleva un prefijo. ¿De acuerdo? Ustedes podrían preguntarse, profe, ¿por qué decimos que la unidad fundamental es el kilogramo y no el gramo? Bueno, eso es una cuestión completamente arbitraria, ¿verdad? Porque alguien decidió en algún momento de la historia que la unidad fundamental de masa era el kilogramo y no el gramo. ¿De acuerdo? Muy importante, la K de kilogramo es minúscula porque kilogramo no es un nombre propio. Entonces no le vamos a poner a esa K una mayúscula. ¿Cuál es la unidad fundamental para medir la temperatura? Celsius. El Celsius se usa para medir la temperatura. De hecho, es la unidad utilizada más comúnmente en el mundo, particularmente en Costa Rica, pero no es fundamental. El Oh, Fahrenheit. tampoco. Los grados. Grado. Ah, Bueno, es que Kelvin. hay grado Kelvin y grado Celsius, ¿verdad? Grado Fahrenheit y grado Celsius, pero la unidad fundamental es el Kelvin. Exactamente. Kelvin se escribe con una K mayúscula porque es el nombre de un científico. Y la unidad se representa con una K mayúscula también, como un símbolo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es fundamental? Porque Kelvin es una escala absoluta. Eso quiere decir que las temperaturas en Kelvin nunca son negativas. Siempre son mayores que cero. En cambio, si medimos en grados Celsius o en grados Fahrenheit, pueden haber temperaturas negativas. Entonces, ese inconveniente, digamos, se elimina si utilizamos la escala Kelvin. Después vamos a estudiar cómo es que se hace eso. Bien, hay otros ejemplos muy importantes. Por ejemplo, tenemos la unidad para medir la corriente eléctrica. ¿Saben cómo se llama esa unidad? el amperio. Muy bien. Vean, el amper es también tomado el nombre de un científico. Hay un científico francés que era de apellido Ampère. El símbolo de Ampère es una A mayúscula. Ahora, esto va a pasar mucho. Si ustedes ven en libros de texto de física en español, van a encontrarse con que a eso le llaman el amperio, ¿verdad? El amperio es un intento de traducir al español el nombre de este señor, que el nombre es Ampère, ¿verdad? No amperio. Entonces, a mí me enseñaron, cuando yo era estudiante, que los nombres de las personas no se deben traducir. Entonces, a mí no me gusta decir amperio. Yo voy a decir amper. Y los invito a que hagan lo mismo. Pero puede ser que ustedes leyendo libros de física se encuentren con que dice amperio. No hay problema, es lo mismo. Nada más que yo les hago la aclaración de que yo no digo amperio, yo digo amper. Hay muchos otros ejemplos de esto. Por ejemplo, la unidad para medir energía se llama el joule, pero mucha gente le dice el julio, ¿verdad? Esa no es una unidad fundamental, es una unidad derivada. Ya vamos a ver por qué. Entonces yo lo voy a dejar así, ampere. Este, tenemos también la de cantidad de sustancia,
¿Saben cómo se llama esta unidad? Muy utilizada en química. El mol, ¿verdad? Y el mol es también su propio símbolo. Tantos moles de agua, tantos moles de carbono. Después vamos a estudiar eso con más detalle. Y por último tenemos la séptima unidad fundamental, que es la de la intensidad lumínica. ¿Saben cómo se llama esta unidad? Es un nombre muy curioso. Se llama la candela. CD. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a estudiar después. ¿Qué representa una candela? Las unidades, vean, las unidades fundamentales se llaman así porque porque no se obtienen a partir de otras, sino que son unidades totalmente independientes las unas de las otras, ¿verdad? Por ejemplo, yo no necesito conocer qué es un Kelvin para definir qué es un metro, ¿verdad? Porque se supone que distancia y temperatura son dos cosas totalmente diferentes. Pero por el contrario, yo puedo tener unidades derivadas. Las unidades derivadas son infinitas, o sea, puede haber cualquier combinación de ellas. Las unidades derivadas son las que se obtienen a partir de la combinación de varias unidades fundamentales. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos. Tomemos el caso de el área. ¿Verdad? Tenemos aquí la cantidad, la unidad, el símbolo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo se mide el área? ¿Cómo se mide un terreno? ¿Con qué unidades se mide el área? En metros. No, el metro es para medir distancia, ¿verdad? Pero ¿cómo se mide el área? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Exactamente. El área se mide en metro cuadrado, más comúnmente representado como m a la 2, ¿verdad? Entonces, el metro cuadrado no es fundamental porque el metro cuadrado se obtiene del metro, que sí es fundamental. ¿Lo ven? Y algo parecido ocurre con el volumen. ¿Cómo se mide el volumen? Verá, si el área es metro cuadrado, No son decibeles. no, el decibel es para medir la intensidad del sonido. Si el área se mide en metros cuadrados, ¿con qué se mide el volumen? Piensen, Metros cúbicos. metros cúbicos, exactamente, ¿verdad? Y el metro cúbico no es fundamental, porque el metro cúbico se obtiene del metro elevado a la 3, ¿verdad? Y ahí yo podría seguir, ¿verdad? Yo podría hablar de metro a la 4, metro a la 5. Lo que pasa es que metro a la 4 sería el volumen en cuatro dimensiones, que actualmente no tiene significado físico, ¿verdad? Pero podría existir. O sea, en teoría podría haber metro a la 4. Nada más que no vamos a estudiar esos casos porque son casos un poco esotéricos. Vean otro ejemplo muy, muy conocido. ¿Cómo se mide la rapidez? Ustedes ven en la calle a los letreros de rapidez. ¿Cómo se mide la rapidez? Kilómetros por Kilómetros por hora. hora. Hay muchas formas de medirla, ¿verdad? Yo podría tener metros entre hora, kilómetros entre hora, millas por hora, ¿verdad? Pero la forma usual de medirla, al menos en física, es en metros entre segundo. Prefiero esta forma porque se obtiene de dos unidades fundamentales, que es el metro y el segundo. Ahora, un detalle muy importante, una cosa, un detallazo, ¿verdad? La gente dice metro por segundo, pero lo correcto debería ser decir metro entre segundo, ¿de acuerdo? Porque estamos dividiendo, no multiplicando. Lo correcto es metro entre segundo, aunque no suene tan bien, ¿verdad? La gente usualmente entiende que metro por segundo es para medir la rapidez, pero metro por segundo
puede ser confuso porque da a entender que estamos multiplicando y en realidad estamos dividiendo. Es metro entre segundo. ¿Ok? ¿Cómo se mide la densidad? Eso aparece mucho en química también. ¿Cómo se mide la densidad? ¿En qué unidades? Por ejemplo, la densidad del agua es un, ¿un qué? Metro cúbico. Depende del metro cúbico, ¿verdad? Pero eso es para medir volumen. La densidad se puede medir en kilogramo entre metro cúbico, ¿verdad? Igual, vean que esto es también una combinación de unidades fundamentales. Kilogramo entre metro cúbico, ¿verdad? Hay otros ejemplos que no son tan claros, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que la fuerza se mide en una unidad que se llama el newton, llamada así en honor a Isaac Newton, que era un físico muy reconocido que estudió la fuerza, ¿verdad? Y el símbolo de Newton es una N mayúscula. Ahora, podría parecer que Newton es fundamental, pero Newton no es fundamental. De hecho, el Newton es un kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Por definición es eso. Muchas veces, cuando nos encontramos con una cantidad física que tiene unas unidades muy complicadas, lo que hace la gente es acortar el nombre de las unidades con el nombre de una persona. Entonces, en este caso, Newton es kilogramo entre metro entre segundo al cuadrado. Otro ejemplo, el joule, para medir energías. El joule es un newton por metro, entonces también es una unidad derivada. La unidad para medir la potencia eléctrica. Comúnmente la gente dice vatio, pero lo correcto es decir watt. Un watt es un joule entre segundo. Y bueno, hay varios ejemplos de eso, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de esos ejemplos conforme van a ir apareciendo en la clase de física. Entonces, por el momento todavía no es importante que ustedes entiendan qué es un newton o qué es un joule, ¿verdad? Vamos a ir llegando a eso poco a poco. Ahora, también tenemos otras unidades totalmente diferentes. Tenemos las unidades del sistema imperial, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema imperial, la distancia se mide en pulgadas, en pies, en millas, ¿verdad? Esas son unidades que tienen un origen histórico distinto al que tenemos en el sistema internacional de unidades. Son igualmente válidas, ¿verdad? Pero estas unidades, como no son parte del SI, no son fundamentales, son unidades que podemos utilizar después conforme vamos necesitando utilizarlas. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hace una conversión de unidades. Antes de llegar a ese punto, yo quiero ver un tema también, un tema nuevo, que es el tema de cifras significativas. Ahora ven, digamos que yo hago un día un experimento de laboratorio, algo muy simple, digamos que mido la estatura de una persona, mido la altura de una persona. ¿Qué pasa si yo digo que la persona mide, pongamos por ejemplo, 1,8 metros y luego digo mide 1,80 metros? ¿De acuerdo? Les hago la pregunta. ¿Estas dos cosas son lo mismo o no son lo mismo? Sí, son lo mismo. Ok, si usted le pregunta a un matemático, el matemático le va a decir, sí, es lo mismo, ¿verdad? Porque se supone que ese cero que yo pongo al final no tiene ningún valor y entonces ese cero no es importante, o sea, no significa nada, ¿verdad? En matemáticas. Pero si yo llego y digo, ok, tal vez es que no lo medí bien y la persona realmente lo que medía era 1,82 metros, digamos, ¿verdad? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, por supuesto, ¿verdad? Ahora le estoy agregando un decimal más. Ok,
Entonces, vamos a ver que en física o en las ciencias en general, ¿verdad? Las cifras son muy importantes y tienen un significado que no tienen en la matemática pura. Tienen mucho que ver con la forma en que se hace una medición, ¿verdad? Entonces, digamos que para hacer una medición de la estatura de una persona, yo utilizo un instrumento de medida, obviamente, utilizo un aparato que yo puedo utilizar para hacer esa medición. ¿Cuál instrumento de medida puedo utilizar para medir la estatura de una persona? Bueno, puedo utilizar una regla, una cinta métrica, ¿verdad? Algo parecido. Entonces, digamos que yo tengo dos reglas. La regla número uno es una regla que cuando la hicieron tenía una marquita para medir los metros. 0 metros, 1 metro, 2 metros, y ahí sigue, ¿verdad? Y entre cada marquita de metro tenía un conjunto de marquitas un poquito más pequeñas para medir la unidad que está debajo del metro, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa unidad que está debajo del metro? O sea, ¿cómo se llama lo que es más pequeño que un metro? Centímetro. Centímetro. Hay centímetros, pero Decímetro. entre el metro y el centímetro hay una que se llama Decímetro. el Decímetro. decímetro, ¿verdad? Exactamente. Un decímetro se obtiene cuando yo divido el metro en 10 partes iguales. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Digamos que tengo ahí los decímetros. ¿Ok? Y si yo quiero ser más específico, mido centímetros, ¿verdad? Pero digamos que esta regla no tiene centímetros, porque cuando la hicieron, no le pusieron los centímetros. No se les ocurrió hacerlo, ¿verdad? Y digamos que por otro lado, yo agarro una regla número 2 y la regla número 2 es como la regla número uno en el sentido de que tiene los metros, ¿verdad? Tiene también los decímetros, pero aparte de eso también tiene los centímetros, ¿ok? Ahí tiene los centímetros entre cada par de decímetros, ¿verdad? Muy bien, entonces, si yo mido una persona con la regla número uno, yo no puedo medir los centímetros. No puedo. Es imposible. Yo puedo medir que la persona tenía una estatura de 1,7, 1,7, 1,8, 1,9 metros. Pero para mí sería imposible reportar una estatura de, por ejemplo, 1,85 con la regla número uno, ¿verdad? Porque si yo digo 1,85, ese 5 que aparece al final, yo no lo puedo medir con la regla número uno, pero sí lo puedo medir con la regla número 2. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿verdad? Si yo digo 1,8 o 1,80 metros, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Matemáticamente, sí es lo mismo, pero físicamente no es lo mismo. Porque físicamente lo que eso quiere decir es que el 1,8 lo medí con la regla uno y el 1,80 lo medí con la regla 2, por ejemplo. Porque la regla 2 me puede garantizar a mí que esta cifra es un cero. ¿De acuerdo? Si yo digo que la persona mide 1,80 metros, es porque yo estoy seguro de que esto es un cero. No tengo duda sobre eso. ¿De acuerdo? Pero si yo digo que la persona mide 1,8 metros, lo que yo estoy haciendo es aceptar que yo no sé qué sigue después del 8, ¿verdad? 1,8 metros podría ser, en teoría, 1,81, 1,82, 1,83. Incluso podría ser 1,84 según el redondeo, ¿verdad?
Y también podría ser efectivamente 1,80. O podría ser también 1,79, ¿verdad? O 1,78. O incluso podría ser 1,75. ¿Cuál de esos es el correcto? No lo puedo saber con la regla número uno, ¿verdad? Para poder medir el segundo decimal, requiero utilizar una regla que tenga mayor precisión. Utilizo entonces la regla número 2 o inclusive utilizo una regla que tenga una mayor cantidad de cifras, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de cifras que yo pongo en mis cantidades representa el nivel de conocimiento que tengo yo sobre esas cifras. Si yo pongo esas cifras es porque yo sé que valen eso, incluso aunque valgan cero, ¿verdad? Y si no las pongo es porque no las conozco, ¿de acuerdo? Hasta aquí estamos claros. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que el número 1,80 metros, así como lo estoy escribiendo, tiene entonces uno, 2, 3 cifras significativas, ¿ok? Ahí las conté. Tres cifras significativas. Pero en cambio, el número 1,8 metros, si lo escribo así tal cual, lo que tiene son solamente dos cifras significativas, ¿ok? Si yo escribo, por ejemplo, 1,803, ¿cuántas cifras tiene entonces? 4. Cuatro, ¿verdad? Cuatro cifras significativas. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Ahora vean esto. Si yo digo que un lapicero tiene una masa, es un ejemplo completamente diferente. Si digo que un lapicero tiene una masa de 0,00353 kilogramos, ¿cuántas cifras tiene esa cantidad? Hay una regla que vamos a considerar. La regla es la siguiente. Las cifras significativas se comienzan a contar a partir de la primera cifra distinta de cero. ¿Ok? Es una regla que después vamos a entender por qué existe. Se comienzan a contar a partir de la primera cifra distinta de cero. ¿Verdad? En estos ejemplos de 1,80, 1,8, 1,803, la primera cifra es un 1, entonces no hay ningún problema. Pero si yo llego y les pongo este ejemplo de 0,005353, ¿verdad? ¿Cuántas cifras tiene eso? Entonces, vean que la primera cifra distinta de cero es el 3, ¿verdad? Luego sigue el 5 y luego sigue el 3. Entonces, esta cantidad tiene solamente tres cifras significativas. Los primeros ceros que aparecen, estos no cuentan. ¿De acuerdo? No cuentan. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, te toca. Muy bien. Ahora vean, las cifras significativas tienen una aplicación práctica a la hora de hacer operaciones matemáticas. Vamos a ver cómo se hacen operaciones con cifras significativas y decimales. Vamos a ver dos reglas que vamos a considerar. La primera regla es la regla para hacer, la regla número uno, la regla para multiplicaciones y divisiones. ¿Ok?
La regla es la siguiente. El producto, bueno, o, digamos, el resultado de una multiplicación o división va a tener la misma cantidad de cifras significativas que el factor con menos cifras significativas. Ok, ¿qué quiere decir esto? Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que yo les digo a ustedes, calcúlenme cuánto es, vamos a ver, 10,125 multiplicado por, pongamos 3,45. Un ejemplo así, completamente inventado. ¿Cuánto es eso? Bueno, si yo les pongo un problema así, es muy sencillo, simplemente usan la calculadora y calculan cuánto da, ¿verdad? Vean, en este programa que les voy a enseñar, yo tengo una calculadora. Voy, momento, ya voy. La operación que estábamos haciendo era 10,125 por 3,45. Ok. Entonces, digamos que yo me voy a la calculadora, ¿verdad? Les voy a enseñar cómo se hace. En la calculadora pongo entonces 10,125 por 3,45 y le doy calcular en Excel, ¿verdad? Y el calcular me dice que es 55, es 5.589 entre 160, ¿verdad? Bueno, la calculadora siempre por defecto va a intentar darme la respuesta en forma fraccionaria, ¿verdad? Si la quiero pasar a forma decimal, entonces, dependiendo del modelo de calculadora, lo que tengo que hacer es irme al botón que dice Format y ya, me lo pasa a decimal, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden ver que la calculadora me dice que la respuesta es exactamente 34,93125. ¿De acuerdo? Entonces voy a anotar eso en, en la pizarra. Vamos a ir de vuelta a la pizarra entonces. Muy bien. La operación es entonces igual a 34,93125, ¿verdad? Pero la regla me dice que la respuesta debe tener solamente la cantidad de cifras que tiene el factor con menos cifras, ¿ok? Por convención. El primer factor es 10,125. ¿Cuántas cifras tiene 10,125? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco cifras. ¿De acuerdo? Y el segundo factor, que es 3,45, tiene una, dos, tres cifras. Ok, muy bien. ¿Cuántas cifras debe tener la respuesta? Entonces, Tres. debe tener tres. Muy bien. Entonces, en este caso yo debo redondearlo, ¿verdad? Independientemente del valor que me da la calculadora, yo debo redondearlo para cumplir con la regla de las cifras. Entonces, yo debo salvar el 3, el 4 y el 9. ¿Ok? La respuesta me da 34,9. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta respetando la cantidad de cifras significativas, ¿verdad? Obviamente, en este caso hay que hacer un redondeo, ¿verdad? Después del 9 sigue un 3, entonces se redondea para abajo.
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? O sea, un caso hipotético. Digamos que en vez de darme eso, me hubiera dado, digamos que me hubiera dado 34, no sé, 96,125, ¿verdad? Si hubiera dado eso, si hubiera dado eso, ¿verdad? Yo salvo el 3, el 4, el 9, pero después sigue un 6. Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Qué tengo que hacer? Redondea a 35. Sí, ¿verdad? O sea, tendría que subir el 9, redondear para arriba, pero después del 9 sigue 10. Entonces, tengo que redondear el 4 a 5. Entonces, la respuesta hubiera sido 35,0. ¿Ok? Hay que dejar el cero porque hay que tener tres cifras, ¿verdad? Yo no puedo omitir el cero. Por más que sea un cero, no lo puedo omitir. Si hay que ponerlo, hay que ponerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y una regla parecida se aplica si fuera una división, ¿verdad? Digamos, hagamos un ejemplo muy parecido. Digamos que yo les pongo a calcular cuánto es 10,125 dividido entre 3,45. ¿Ok? Voy a hacer ese cálculo. 10,125 dividido entre 3,45 me da, según la calculadora, eso me da 2,93478,261. Eso es lo que da la calculadora. Pero si yo lo quiero dejar en tres cifras, ¿verdad? Porque el primer número tiene cinco cifras y el segundo tiene solo tres cifras, entonces me debería quedar el 2, el 9 y el 3, ¿verdad? Entonces se redondearía a 2,93. ¿De acuerdo? Las reglas de redondeo generalmente lo que me dicen es que si la cifra que sigue es un cero, un uno, un 2, un 3 o un 4, se redondea para abajo. Y si lo que sigue es un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, se redondea para arriba. Muy bien. Ahora, tenemos la segunda regla, la regla número 2, que es para las sumas y restas. Para sumar o restar, el resultado debe tener la misma cantidad de decimales que el sumando con menos decimales. La regla para sumar y restar se parece mucho sospechosamente a la multiplicación y división, pero es diferente. Tiene un, tiene un detalle diferente. Y la diferencia es que esta regla no habla de las cifras como tal, sino que habla de los decimales. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo. De hecho, así, para agotar el ejemplo, digamos que yo les pongo a calcular cuánto es, ay, perdón, cuánto es 10,125 más 3,45. ¿Ok? Ahora, esta operación no es una multiplicación, es una suma, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando de sumas, lo que tengo que contar ya no es la cantidad de cifras, sino la cantidad de decimales. Los decimales son los números que van después de la coma, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer sumando, yo tengo tres decimales, ¿ok? Tres decimales. Y en el segundo sumando, yo tengo el 4 y el 5 son dos decimales. Entonces, cuando yo calculo esto, la calculadora científica me dice que la respuesta es, em, es igual a 13,575. ¿De acuerdo? Pero yo quiero entonces que mi resultado tenga la misma cantidad de decimales que tiene el sumando con menos decimales. Es decir, debería tener solamente dos decimales. Entonces, salvo el 5 y el 7. Pero reviso el decimal que
que sigue, que es el otro 5. Entonces hay que redondear para arriba, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta debería ser, en este caso, 13,58, ¿verdad? Así es como que debería quedar redondeado. Para sumas y restas, reviso los decimales. Y para multiplicación y división, reviso la cantidad de cifras, de cifras significativas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. Muy bien. Vean, vamos a hacer un ejemplo un poco diferente. ¿Qué pasaría si yo llego y les digo, calcúleme cuánto es 25,878, digamos, multiplicado por, pongámosle multiplicado por 9, ¿ok? Así como está, multiplicado por 9. Si yo hago ese cálculo en la calculadora científica, la calculadora me dice que esto es igual a 232,902, ¿ok? Eso es lo que hizo la calculadora. Ahora, tengo que revisar la cantidad de cifras, ¿verdad? Entonces, el primer factor tiene uno, 2, 3, 4, 5 cifras y el segundo factor tiene solamente una cifra, ¿de acuerdo? ¿Cuántas cifras debe tener la respuesta? Entonces, 5. debe tener la misma cantidad de cifras que tiene el factor con menos cifras. Entonces, ¿cuántas son? Ah, una. 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 Muy bien. Entonces, nos encontramos con un problema, ¿verdad? ¿Cómo puedo representar yo el número 232,9, lo que sea, con una cifra, cuando el número es mayor que 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Alguien sabe qué es lo que se hace en ese caso? Poner todos los números enteros y poner solo un decimal. Algo así, ¿verdad? Pero la forma de resolverlo es utilizando lo que se conoce como la notación científica. ¿La han utilizado antes? Notación científica. Vean, la notación científica se basa en el siguiente principio, ¿verdad? El número 232,902 es lo mismo que decir 2,32902 multiplicado por 100, ¿verdad? Pueden ver por qué. Lo que yo hice fue simplemente mover la coma uno, 2 lugares a la izquierda y ponerla aquí, ¿verdad? Pero para poder hacer eso tengo que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Si multiplicar por 100 es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a la 2, ¿verdad? Recuerden que 100 es 10 a la 2, 1000 es 10 a la 3, 10.000, 10 a la 4, ¿verdad? Y ahora sí, si puedo hacer eso, entonces este numerito que está aquí yo lo puedo redondear. Ahora yo lo puedo redondear a una cifra, ¿verdad? Y la cifra que queda es el 2. Y todo lo demás lo puedo omitir. Entonces el número me quedaría como 2 por 10 a la 2. ¿Ok? Claro, es un redondeo bastante fuerte, ¿verdad? Porque pasar de 232 a simplemente 2 por 10 a la 2 es omitir mucha información, ¿verdad? Pero si llega a ocurrir, yo tengo que hacerlo porque este 9 que está aquí tan feo tiene solamente una cifra, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar así, no hay de otra. Es 2 por 10 a la 2. ¿De acuerdo? Vean.
Cuando yo escribo un número en notación científica, yo tengo que identificar dos partes, que son la mantisa y el orden de magnitud. La mantisa es lo que va de primero y el orden de magnitud es el número al cual yo elevo la potencia al número 10, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 2 por 10 a la 2, aquí, bueno, es que este ejemplo tal vez no es demasiado bueno, pero no importa. Aquí, ¿cuánto vale la mantisa? La mantisa Dos. es este 2 que está aquí, ¿verdad? Es Ujú. 2. Muy bien, exactamente. Y el orden de magnitud, ¿cuánto es? 2. También es 2, pero es este 2, ¿verdad? Este que está acá. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo un poquito menos trivial que ese. Digamos que yo les digo a ustedes, redondee el número 232, bueno, no, redondee el número 1573,8 pongámosle a tres cifras, ¿ok? A tres cifras. Entonces, si yo lo quiero redondear a tres cifras, yo tengo que pasar esta coma uno, dos, tres lugares para la izquierda, ¿verdad? Entonces me queda que esto sería 1,538 por 10 a la 3, ¿verdad? Porque moví la coma tres lugares, simplemente. ¿De acuerdo? Y si lo redondeo a tres cifras, entonces yo tengo que salvar el uno, el 5 y el 7. Pero después del 7 sigue un 8. Perdón. Aquí me comí el 3, ¿verdad? 3 8. Entonces sigue un 3, ¿verdad? Entonces se redondea para abajo. Entonces esto me da 1,57 por 10 a la 3. ¿De acuerdo? Así queda redondeado. ¿Cuánto vale la mantisa en este caso? ¿Cuánto? Uno. La mantisa tenemos que escribirla con todas las cifras que tenga. Entonces aquí la mantisa sería 1,57. ¿De acuerdo? Y el orden de magnitud, ¿cuánto vale aquí? Tres. Vale 3. Excelente, ¿verdad? Ahora, hay una regla adicional que vamos a respetar. La mantisa siempre es igual o mayor que uno y menor, estrictamente es menor que 10, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes bien podrían decirme, bueno, pero profe, ese número que usted acaba de escribir también es igual que 15,7 por 10 a la 2, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, lo que hice fue mover la coma un lugar a la derecha y cambié el 3 por un 2. Entonces sí, vuelvo a lo mismo. Si usted le pregunta a un matemático, el matemático le va a decir, sí, es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues si le pregunta a un físico, le va a decir que no, porque ese número que usted está escribiendo no está escrito de la forma en que lo pedimos escribir en notación científica, ¿verdad? Porque en ese caso la mantisa sería 15,7, entonces sería mayor que 10, entonces no está bien, o sea, no es la forma adecuada. Lo adecuado sería convertir esto, pasarlo a 1,57 por 10 a la 3, ¿verdad? Porque si la mantisa está mal, también va a estar malo el orden de magnitud. Hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo?
¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Ya vamos a continuar entonces. Denme un momentito, ya voy. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es ver las conversiones de unidades. ¿Cómo convertir una cantidad que está expresada en una unidad a otra que está expresada en otra unidad? ¿De acuerdo? Las conversiones solamente se pueden hacer entre unidades de la misma cantidad. Por ejemplo, yo puedo pasar de pies a metros porque ambas son unidades de distancia, ¿verdad? Pero yo no puedo pasar de metros a kilogramos porque el metro es de distancia y kilogramos de masa. Entonces, eso no tendría sentido. Para que una conversión tenga sentido, yo debo conocer lo que se conoce como el factor de conversión. El factor de conversión es la relación que hay entre dos unidades de medir. ¿Ok? Esta conversión, este factor de conversión a veces es ampliamente conocido por la población y a veces no lo es, ¿verdad? Por ejemplo, un factor de conversión que es conocido por todo el mundo es la conversión para pasar de minutos a segundos, ¿verdad? A todos nos enseñan en la escuela que un minuto es igual a 60 segundos. Ahí está, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? No es obvio, pero todo el mundo lo sabe por costumbre, ¿verdad? También pueden haber factores que no son para nada obvios y que requieren buscarlos para conocerlos. En el libro aparece una tabla de factores de conversión que ustedes pueden consultar cuando tengan alguna duda. Por ejemplo, una conversión que aparece mucho es para pasar de centímetros a pulgadas. Se sabe que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. De hecho, vean que el mismo Zoom me lo estaba diciendo, ¿verdad? Ese 2,54 no es para nada obvio, ¿verdad? Es un número que apareció históricamente. Entonces, yo lo puedo utilizar para pasar de pulgadas a centímetros. ¿Por qué la pulgada se escribe con IN? ¿De dónde viene IN? En inglés, cómo se dice pulgada en inglés? Se dice inches, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esa notación. Entonces, yo puedo plantear un ejemplo. Digamos que yo les digo a ustedes, convierta 20 centímetros a pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es jugar con el factor de conversión. Si yo sé que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿verdad? Esto quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, digamos que yo llego y divido los dos lados de esta ecuación entre una pulgada. Yo puedo poner una pulgada entre una pulgada es igual a 2,54 centímetros entre una pulgada, ¿verdad? Yo siempre puedo dividir los dos lados de la ecuación entre la misma cosa, porque eso preserva la igualdad, preserva la ecuación. Entonces, ¿cuánto es una pulgada entre una pulgada? Muy fácil. ¿Cuánto es uno entre uno? Uno, Ok, muy bien. Uno. ¿Qué unidades tiene este uno? El de pulgada. Vean, pulgada se cancela con pulgada, no quedan unidades.
Es un uno puro. O sea, es el número uno completamente puro que ustedes conocen, ¿verdad? Así tal y como es. Entonces, uno es igual a 2,54 centímetros entre una pulgada. ¿Ok? Eso es igual a uno. Yo también pude haber hecho algo. Ay, perdón. Pude haber hecho algo parecido, pero al revés, digamos. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escrito en lugar de eso? Voy un momento. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Yo tengo una pulgada es igual a 2,54 centímetros, pero ¿qué tal si yo llego y divido ambos lados? Ahora lo divido entre 2,54 centímetros a ambos lados. ¿Qué me queda aquí entonces? Vean el lado derecho. ¿Qué sucede cuando yo divido 2,54 centímetros entre 2,54 centímetros? ¿Cuánto me queda? 1. Exactamente, porque es dividir el mismo número arriba y abajo, ¿verdad? Entonces lo que se cancela y lo que queda es uno. Entonces me queda que una pulgada entre 2,54 centímetros es, de hecho, exactamente igual a uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habiendo establecido esto, ¿verdad? Que es muy importante entenderlo, que ambas cosas son iguales a uno, ¿verdad? Yo puedo llegar y decir, muy bien, el problema que tengo en cuestión es el siguiente. Yo quiero convertir los 20 centímetros a pulgadas, ¿verdad? Entonces yo digo, 20 centímetros es igual a 20 centímetros multiplicado por uno. Se puede, ¿verdad? Porque multiplicar por uno no afecta el valor de esa cantidad. Pero el detalle es que ahora, como yo sé esto, yo puedo cambiar este uno por cualquier otra cosa que yo sepa que es igual a uno, ¿verdad? Y casualmente tengo dos identidades para el número uno. Yo sé que uno es 2,54 centímetros entre una pulgada y también es igual a una pulgada dividida entre 2,54 centímetros. Entonces, ¿cuál identidad utilizo? ¿La primera o la segunda? Cualquiera se puede, ¿verdad? Pero hay que escoger una porque es porque es la más conveniente. Si yo utilizo la segunda identidad, vean que me queda que esto es igual a 20 centímetros por, abro paréntesis. Vean, para hacer esto, les recomiendo que utilicen un cuaderno rayado y usen dos renglones, ¿verdad? Arriba ponemos una pulgada y abajo ponemos 2,54 centímetros y cerramos el paréntesis. ¿Yo puedo hacer esto? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque yo sé que lo que está metido dentro de este paréntesis es simplemente uno, ¿verdad? Se puede hacer. Pero si yo lo hago, entonces vean que a la hora de hacer este cálculo, yo cancelo centímetro con centímetro y lo que me queda arriba es la pulgada. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería simplemente 20,0 por uno entre 2,54. Me deben quedar tres cifras significativas y me queda que esto es igual, ahora sí, a 7,87 pulgadas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro qué fue lo que yo hice? Sí, Muy bien, muy bien. Ahora, vean una cosa. Yo utilicé una pulgada entre 2,54 centímetros, ¿verdad?
¿Qué hubiera pasado si yo hubiera utilizado esta otra identidad? En vez de utilizar la que utilicé, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto 2,54 centímetros entre una pulgada? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, si yo escribo 20 centímetros por 2,54 centímetros entre una pulgada, ¿verdad? Una persona podría argumentar que eso también es válido porque eso también es igual a 1, ¿verdad? ¿Cuánto me daría esto? Me daría 50,8 50,8. ¿Pero qué unidades tendría esa cantidad entonces? Yo tendría entonces, centímetros. vean, Centímetros cuadrados, ¿no? centímetro por Cuadrado. centímetro, ajá, entre pulgada. Entonces me debería quedar centímetro cuadrado entre pulgada. ¿Verdad? Esto es una cosa que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, físicamente no tiene sentido. Matemáticamente se puede hacer, ¿verdad? Pero vean que esa respuesta, así como está, no es útil, ¿verdad? No, o sea, no es válido. Entonces, siempre es muy importante que ustedes coloquen bien el factor de conversión, ¿verdad? Obviamente, para poder hacer eso es necesario poner siempre las unidades. O sea, no es que yo decido no ponerlas por ahorrarme tiempo o ahorrarme espacio, no, o sea, siempre hay que ponerlas, siempre, sí, necesariamente. El profesor de física de cualquier curso les va a decir, pongan unidades. Si no las ponen, está malo, ¿verdad? Y poniendo unidades es como yo después puedo, ¿verdad? Justamente corregir esto, ¿verdad? Saber cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabamos de calcular aquí, ¿verdad? Pues es inadecuado, ¿verdad? Inadecuado. Muy bien. Estamos cortos de tiempo. Vamos a tratar de seguir un ratito más y si vemos que no queda tiempo, pues lo dejamos para la siguiente semana. Vean, otro ejemplo que quiero plantearles. ¿Cómo se hace una conversión de rapidez, con unidades de rapidez, por ejemplo? Digamos que yo llego y les pido que convierta, pongamos 72,0 kilómetros entre hora a metros entre segundo, ¿verdad? Muy bien. Este ejemplo es un poquito más interesante porque las unidades de rapidez son unidades derivadas, ¿verdad? O sea, el metro por segundo o el metro entre segundo es una unidad que se obtiene al combinar el metro y el segundo, que por separado son unidades fundamentales. Entonces, a la hora de hacer esta conversión, realmente lo que yo tengo que hacer son varias conversiones. Yo tengo que pasar de kilómetros a metros, ¿verdad? Y también tengo que pasar de horas a segundo. Entonces, yo requiero conocer ya no uno, sino dos factores de conversión. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el factor de conversión para pasar de kilómetros a metros? Ese factor de conversión es ampliamente conocido. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos metros son un kilómetro? 1000 metros. Exactamente, ¿verdad? Un kilómetro es igual a 1000 metros. Muy bien. Ahora, otro factor de conversión que también es conocido, no es tan obvio, pero es muy conocido, es cómo se pasa de horas a segundos. ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3600. Exactamente, ¿verdad? Ojo que son 60 minutos y cada minuto son 60 segundos, ¿verdad? Entonces, me queda que cada hora tiene 3600 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo tengo que combinar ambos factores de conversión para poder llegar al resultado. Entonces, yo digo, yo empiezo 72 kilómetros, pero entre hora, ¿verdad? Lo quiero pasar
a metro entre segundo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ok, 72 kilómetros entre hora es igual a 72 kilómetros entre hora, valga la redundancia, ¿verdad? Por. Vean, entonces ahora lo que voy a hacer es abrir un paréntesis muy grande. En este paréntesis voy a hacer la conversión primero para pasar de kilómetros a metros. ¿De acuerdo? Y dejo las unidades de tiempo para después. Entonces yo recuerdo, bueno, un kilómetro son 1000 metros. ¿A dónde debe ir el kilómetro? ¿Debe ir arriba o debe ir abajo? Abajo, perdón. ¿Dónde debe ir? Arriba. Yo tengo que pensar en una cancelación, ¿verdad? Yo tengo, Abajo, entonces. exactamente, yo tengo el kilómetro arriba, ¿verdad? Entonces ahora, para poder cancelarlo, lo pongo abajo. Y arriba pongo entonces, ¿a quién? Los metros. El metro, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces yo digo, ok, un kilómetro son 1000 metros. Y cierro, ¿verdad? Eso lo puedo hacer. Esto es igual a uno. Muy bien. Si yo me detengo aquí, ¿verdad? Y calculo eso y lo dejo así como está, me va a dar una cantidad que está en unidades de metro entre hora, ¿verdad? Que se puede hacer, pero no es lo que yo estoy buscando. Lo que yo quiero es pasarlo a metro entre segundo. Entonces, lo que yo hago es concatenar la conversión, ¿verdad? Yo digo, ok, entonces ahí sigo, pongo por y ahora paso las horas a segundos, ¿verdad? Yo sé que una hora son 3600 segundos. Entonces ahora el detalle es, ¿dónde pongo la hora? ¿La pongo arriba o la pongo abajo? Arriba. Arriba, porque ahora lo que yo quiero es cancelar, ¿verdad? Es cancelar esta hora con esta hora, ¿verdad? Entonces, y pongo el segundo abajo. Y digo, una hora son 3600 segundos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿verdad? Si yo hago esta operación matemática, veo que las unidades que no se cancelan son el metro que está arriba y el segundo que queda abajo. Y por lo tanto me va a quedar una cantidad que están en unidades de metro entre segundo. Vean, para hacer estos cálculos siempre es una muy buena idea utilizar dos renglones, justamente para eso. Tener un renglón arriba y un renglón abajo para poder revisar una por una las unidades que voy a cancelar. Si yo multiplico 72.0 por 1000 entre 3600, me queda que eso es igual a 20 metros entre segundo. ¿Ok? El ejemplo que estoy utilizando, pues, es un ejemplo muy rebuscado, digamos, porque 72 se convierte bonito a 20, ¿verdad? Pero no siempre va a quedar así. Generalmente van a quedar muchos decimales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Todo claro, muy bien, muy bien. Entonces, vean, todo esto que estamos viendo, ¿verdad? La conversión de unidades, la notación científica, las cifras significativas, todo esto es algo que se hace en física justamente para tratar con diferentes sistemas de unidades y también para tratar con la incertidumbre y el error de medición. ¿De acuerdo? La incertidumbre, vean, es un concepto que es muy importante en la parte experimental de la física. Voy a volver un poquito arriba en la pizarra. Vean, la incertidumbre tiene que ver con la capacidad de medición de cada instrumento, ¿verdad? Hace un momento yo les había hablado acerca de la regla uno y de la regla 2. La regla uno podía medir decímetros
y la regla 2 puede medir centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a ustedes entre estas dos reglas, ¿cuál es la menor distancia que puede medir cada una de ellas? ¿Verdad? Por ejemplo, la regla número uno tiene una menor distancia ¿de cuánto? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si yo mido entre decímetros, eso quiere decir que la menor distancia que puedo medir, ¿cuánto es? ¿Es un qué? ¿Cómo la Sí, pregunta otra vez, profe? No entendí. En esta regla, la regla uno, la regla que mide decímetros, ¿cuál es la menor distancia que yo puedo medir con esta regla? 10. Bueno, no, 10. O sea, lo que puedo medir, lo más pequeño que puedo medir, o sea, el cuerpo centi- más pequeño que puedo medir con esta regla mide ¿cuánto? un Un decímetro, decímetro. Decímetro. Justo, ¿verdad? Justamente eso. Y en la regla número 2, la menor distancia, ¿cuánto es? un centímetro, Muy bien. Entonces, entre las dos reglas, la que tiene la menor distancia, ¿cuál es? ¿La regla número uno o la regla número dos? La 2. La dos, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Vamos a definir la incertidumbre de la siguiente forma. La incertidumbre es igual a la mitad de la menor división posible. ¿Ok? Esa es la definición de la incertidumbre. Entonces, si yo me atengo, por ejemplo, a la regla número uno, ¿verdad? Yo encontré que la menor distancia era un decímetro, ¿verdad? Eso quiere decir que para esta regla, la incertidumbre es la mitad de eso. La incertidumbre es agarrar un decímetro y dividirlo entre dos, ¿ok? Uno entre dos es 0,5 decímetros, ¿verdad? Ahí está. Y para la regla número 2, la incertidumbre se calcula con la misma fórmula, pero tiene un valor diferente. Como para la regla número 2 habíamos visto que la menor distancia es un centímetro, entonces la incertidumbre es un centímetro dividido entre 2, o sea, es 0,5 centímetros. Vean que las dos incertidumbres son diferentes por las unidades que tienen, ¿verdad? De hecho, yo sé que 0,5 decímetros en realidad son 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, la regla número uno tiene una mayor incertidumbre que la regla número 2, ¿de acuerdo? La incertidumbre, entonces, es una cantidad que está relacionada con la capacidad de medición de cada instrumento. Entre más pequeña sea la incertidumbre, mayor es, por decirlo de alguna forma, la resolución de ese instrumento para medir, ¿verdad? La incertidumbre debo colocarla siempre a la par del valor que yo reporto de esa medición, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona medía 1,8 metros, según la regla número uno, entonces yo debería decir que el valor que mide es 1,8 metros más menos los 5 centímetros, ¿verdad? Que es lo mismo que decir 1,8 metros más menos 0,05 metros, que está aquí. Vean, este más menos que yo estoy colocando, ¿verdad? Este más menos no es algo que yo debo calcular, ¿verdad? Es algo que yo debo reportar. Lo que digo es que esa persona mide aproximadamente 1,8 metros, ¿verdad? Pero podría ser un valor que está entre 1,75 y 1,85, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre lo que representa aquí es simplemente
el margen de error donde puede estar la medida real, ¿verdad? La medida real existe, pero yo no la conozco y no la puedo conocer en realidad, porque para poder conocerla, yo tendría que utilizar un instrumento que tenga una incertidumbre de cero y eso no existe. En la física, de hecho, la física prohíbe completamente la existencia de un instrumento con incertidumbre cero. Eso está prohibido por la mecánica cuántica. Luego vamos a estudiar por qué, ¿verdad? Pero hay que saber que en un laboratorio, cualquier instrumento de medida que ustedes utilicen, sea una regla, sea un reloj, una balanza, un termómetro, lo que sea, siempre va a haber un, una incertidumbre, ¿verdad? Es parte de medir, tiene que haber una incertidumbre. Y la incertidumbre debe colocarse siempre entonces a la hora de reportar un valor, ¿verdad? Puede ser que en los problemas teóricos de física que vamos a hacer a continuación no sea necesario colocarla, pero sí es importante colocarla siempre a la hora de hacer un valor, a la hora de reportar un valor en un informe de laboratorio que hacemos experimental. ¿De acuerdo? Este, bueno. Vean, hasta aquí lo que nos faltó de ver es el tema de cantidades escalares y vectoriales, distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad de aceleración. Pienso que eso podemos cubrirlo en la siguiente clase, que vamos a ver el movimiento unidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora lo voy a dejar hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, No, profe, no todo. hizo ninguna, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces dejémoslo hasta acá. Yo ahorita termino la videollamada, voy a guardar el video y lo voy a subir a la plataforma tan pronto lo tenga disponible. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Buenas noches. Así que Listo, bueno, gracias. estamos Buenas listos. noches. Buenas noches a todos y a todas. Nos vemos de en 8. Muchas gracias.